nosotros agradecidos por la posibilidad de charlar y, como decíamos, de conocer gente con tanta trayectoria. Uno pone simplemente el nombre de algunos escritores y aparecen una gran serie de actividades, de páginas, de labores vinculadas con la literatura y sobre todo respecto de libros y títulos realmente llamativos y muy interesantes para conocer al respecto del trabajo suyo, de distinciones y cuestiones que tienen que ver con esto de la lectura. Primero, para la gente que poco conocimiento tiene de usted, ¿qué nos podría contar al respecto de inicio de su biografía para ir iniciando la charla? Bueno, el inicio de la literatura en realidad se puede decir que es desde temprana edad, porque desde temprana edad que leo. He tenido una gran biblioteca, mi padre tenía una gran biblioteca. Me parece que está haciendo retorno, ¿usted lo escucha? Yo estoy escuchando como un retorno. No, señora, está saliendo perfecto. ¿Usted me escucha bien? Perfecto, sí, escucho bien. Bueno, como le decía, mi madre también, pero mi padre sobre todo tenía una biblioteca inmensa, así que cuando yo cumplí 15 años me regaló la obra completa de Jean-Paul Sartre. Imagínese qué podía leer yo y comprender a Jean-Paul Sartre a los 15 años. Pero bueno, me dediqué a leer sus obras de teatro, tomé contacto con Borges, con Cortázar. Mamá sobre todo le gustaba mucho el cuento, le gustaban mucho los cuentistas, había poesía también. Y la literatura en realidad siempre estuvo presente en nuestra familia. Era una familia, mi madre era ama de casa, mi tía era concertista de piano, papá era un viajante de comercio que hablaba 5 idiomas y amaban el arte y la literatura. En realidad los comienzos míos, digamos, un poco más orgánicos en la literatura, que es cuando empiezo a escribir, no hacía publicar, fue a fines de los años 70, comienzos de los 80, pero no publiqué sino hasta los años 90. Ahora, la literatura como disciplina la abordo prácticamente desde la universidad, porque yo comencé las dos carreras, Derecho y Letras. Lo que pasa es que me era muy complicado, trabajando 8 horas, seguir las dos carreras juntas. Letras es una disciplina que realmente requiere muchísimo esfuerzo, lectura, hay que hablar más de un idioma extranjero, en fin, era un esfuerzo muy grande, entonces opté por Derecho, pero nunca me desvinculé de la literatura. Esta cuestión que recién hacía mención de la familia, de la música, respecto de la música instrumental y también el hecho de conocer idiomas, amplía aún más esta posibilidad de vincularse con la literatura y con las artes, y brinda justamente un ambiente que permite desarrollar esta cuestión, destacando en este mensaje inicial suyo la importancia que tiene la familia para un chico, para un adolescente, al acercarse a algo tan importante como lo es la literatura, viendo en este caso uno como docente las grandes dificultades que tienen los chicos en alguna de las escuelas. Claro, sí, justamente porque con la era de la imagen, evidentemente, se fomenta mucho más la imagen. Siempre se dice, más vale una imagen que 100 palabras juntas. Y entonces, como estamos en la era globalizada de la imagen, lógicamente se lee menos, se lee poco. Pero inclusive hay profesionales que no saben leer o que no saben interpretar, porque ojo que una cosa es leer y otra cosa es, digamos, interpretar y formarse un mundo de ideas posibles a partir de los mundos posibles de los escritores o poetas que leemos, ¿no es cierto? Estamos charlando con la señora Paula Winkler, esta escritora que dentro de sus libros tiene uno titulado Sabias, Santas y Rebeldes, para ir conociendo parte de los títulos de esta escritora que, como ella decía, además de la labor
vinculada con los libros, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias de la Comunicación, se especializa en estudios semiológicos de Derecho y sobre la cultura, fue nombrada jurista notable por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en el 2004, publicado varios ensayos, novelas y cuentos y poesía, docente en universidades nacionales y extranjeras e investigadora social del CENEP, Centro Nacional de Estudios de Población, donde colaboró con publicaciones y una serie de libros que, como ella hacía mención. Otra cuestión importante que aquí encontramos, dice, colaboró con la revista Affectio Societatis de la Universidad de Antioquia en Colombia, y aquí aparece como su primer libro, Los Muros, de 1999. ¿Es así, señora Winkler? Sí, el primero que publico de cuentos es Los Muros, y bueno, después continúo con novelas. Yo vengo del cuento, en realidad. Yo hice taller literario, empecé con Bratusevich, con Alicia Tafur, Silvia Plager, estuve un tiempo con Liliana Hecker, hice clínica literaria con Elsa Ducarós, etcétera, etcétera. Puedo transitar bien los cuentos porque vengo del cuento, pero también la novela, porque yo creo que un buen cuentista puede escribir bien novela. A veces no necesariamente un buen novelista escribe bien cuento, que es lo que pasa con, por ejemplo, bueno, la opinión que tengo yo, por ejemplo, Eric Schlink, que escribió novelas maravillosas, pero bueno, en cuento es como que no tiene, digamos, la brocha que tiene, sí, por ejemplo, el berlinés Erich Kästner. Entonces depende del estilo también. Lo que pasa es que yo recién se puede decir que en mi tercer libro empiezo a tener un estilo propio, porque a veces una se apura a editar. Yo me arrepiento de haberlo hecho, pero bueno, era joven, hay que pensar muy bien antes de editar, y bueno, después ya fui transitando la novela, abordando distintos temas. No me considero una escritora feminista, pero de todas maneras puedo abordar también las teorías del género. Mis temas son más universales, quizás porque vengo de otras disciplinas que me han permitido ampliar también en otros ámbitos, ¿no? Y últimamente los últimos 2 libros que saqué son uno precisamente de cuentos, de microrrelatos y de cuentos breves para adultos, que se llama Pulpos, Molitas, Kiwis, lo publiqué con Vinci Guerra, y la novela de la que usted habló recién, Sabias Santas Rebeldes, que la publiqué con la editorial Diótima, que versa, es una novela histórica que versa sobre Santa Brígida de Suecia y sobre las beguinas. Es una novela bastante interesante en el sentido de que no es muy conocida la historia vikinga por estos lares, y hago también, en realidad son varias novelas en una, hago también un abordaje de las beguinas a través de 2 personajes, Valen y Milea, una cuida a la otra, y así voy haciendo el cruce histórico en el siglo XIV, es decir, es una novela que transcurre en el siglo XIV, pero que hace el enlace a través de la narradora, escritora, con el siglo XXI, es decir, con la etapa contemporánea, para hacer la lectura más ágil también, porque bueno, si no el libro hubiera sido un libro demasiado histórico, demasiado pesado. Ya sabemos que la novela histórica siempre es novelada, es decir, no es historia pura, inclusive le está permitido al escritor inventar algunos ámbitos espaciales y demás, para divertir un poco al lector y hacer más dinámica la historia, ¿no? Estos trabajos de investigación que también implica el trabajo de la novela histórica y sobre todo centralizarse en los personajes para transmitir con sumo detalle dentro de la novela, quizás a diferencia de los cuentos que por ahí, no sé, dentro de la ignorancia de uno, cuenta más una cuestión de narración de situaciones y de momentos, diferente de lo que es una novela donde el detalle es más interesante. Pero también encontramos dentro de la labor suya algo cercano,
que tiene que ver con Estados Unidos. Dice Semiotic, notas para el estudio de la imagen visual en Artscape Magazine, Nueva York, Estados Unidos. ¿Esta labor es una única trabajo dentro de este idioma o tiene otras publicaciones que fueron traducidas a otros idiomas o que hayan justamente sido publicados como dentro del inglés? Sí, tengo también, participé de algunas antologías que fueron publicadas en Estados Unidos por el estado de Nueva York, que auspició la publicación, que fueron cuentos, We All Can Write a Story, que salió hace 2 años. Ahí participo con un pequeño ensayo sobre la escritura y algún cuento. Y Artscape era una revista de arte muy interesante que había sacaba regularmente la Fundación Oren Sanz en New York, que bueno, los dos hermanos Oren Sanz eran muy conocidos, uno un instalador y pintor español muy conocido de Zaragoza, y después este otro Oren Sanz, Ángel Oren Sanz, que era sociólogo, ya falleció, y bueno, se fue con él toda la obra. Tenía una fundación muy interesante y ahí publiqué algo sobre estudios semiológicos de la imagen visual fija, ¿no? Para diferenciarla del cine, es decir, de la imagen visual en movimiento. Con respecto a lo que usted dice de la novela, sí, estos 2 libros últimos que saqué son totalmente diferentes. Yo puedo transitar estilos y temáticas diferentes. En realidad, el que tiene más narratividad es el libro de cuentos Pulpus, Mulitas, Kiwis, que lo vamos a presentar ahora en Paradigma, una librería que hay en Palermo, en Buenos Aires, que es un libro que en realidad podría ser considerado como libro objeto porque tiene unas ilustraciones bellísimas de una diseñadora gráfica e ilustradora que se llama Carolina Peralta, en donde hago microrelatos y cuentos breves basados en animales, ¿no? Entonces hay pulpos, mulitas, kiwis, liebres, gaviotas, perros, gatos, pero para adultos, porque todos tienen una ironía, o algunos son una alegoría, una metáfora para adultos. Y bueno, Sabias Santas Rebeldes ya requirió, por supuesto, investigación, porque yo tenía que hablar del siglo XIV y tenía que hablar de estas mujeres de la caridad, que eran las beguinas que empezaron en Flandes, digamos, después se fueron desparramando por todo el territorio, llegaron inclusive a los principados alemanes, y Santa Brígida, que formaba parte de la Casa Real Sueca, que fue una santa y curiosamente fue canonizada al poco tiempo de morirse, cosa que no ocurre con todos los santos. Fue considerada santa de inmediato, probablemente por el poder que tenía, porque era una santa muy culta. Yo creo que estaba a la altura de Sor Juana Inés de la Cruz. De hecho es considerada copatrona de Europa y patrona de las viudas. Y lo interesante de esta mujer es que a pesar de haber nacido y vivido en el siglo XIV, murió bastante grande, murió a los 68 años. O sea que tuvo una vida muy plena, con 8 hijos, luchó mucho. Y cuando falleció, cuando murió, digamos, en lugar de dedicarse a llorar y a ser, digamos, la viuda de Ulson, de su marido, decidió luchar por la unión de Escandinavia y por la Iglesia Católica. Y es así que gracias a ella se pudo lograr que el papado se mudara, digamos, de Aviñón a Roma, porque usted se acuerda que, usted lo debe saber, la corrupción tremenda que había en el papado en ese momento, ¿no? Sí, de reyes que se atribuían esta potestad de transformarse en papas y de tener el poder justamente de la religión antes de tornarse mayormente católica la cuestión de la elección de los papas. Claro, bueno, había una gran división y justamente había una gran corrupción porque además los títulos nobiliarios se compraban y se vendían. No por eso, no por casualidad y tanto título nobiliario dando vuelta en el mundo. Muchos de esos títulos se vendían, había una corrupción tremenda, y ella era una mujer que tenía muchísimo poder,
su marido era un señor feudal aquilatado, digamos, con todos sus territorios, digamos, uno dice Suecia, en ese momento era, digamos, el territorio escandinavo, porque ni siquiera se había formado todavía la lengua alemana ni la sueca. Se hablaba una especie de mezcla, que era el danés antiguo, el noruego antiguo, y el latín, por supuesto, porque como era una mujer muy culta, lógicamente leía y escribía de corrida en el latín, ¿no? Esta cuestión que usted hace mención y que tenía que ver con la compra de perdón y también de elementos que se decía que pertenecían a los santos, y por ahí eran ciertos y por ahí no. Pero al respecto de este libro, que Sabias, Santas y Rebeldes, de Paula Winkler, nuestro santo aquí en San Roque está acompañado de un perro. En este caso, en la tapa del libro aparece esta santa acompañada de un zorro. ¿Qué nos puede contar al respecto de esta imagen que acompaña la tapa de esta novela? Bueno, el diseño de esta novela de tapa, digamos, lo hizo la editorial, pero me pidió que hiciera una opción entre varias que me había ofrecido, y a mí me pareció muy pertinente esta porque justamente es característica la relación que tienen los escandinavos de toda la vida con los animales, los zorros, digamos, los renos, etcétera, en los bosques. Son grandes defensores ya desde esa época. Además, debo decir que han sido grandes navegantes, llegaron hasta Sudamérica. Lo que pasa es que no murieron atados, no tuvieron suerte de llegar, digamos, a conocer América como Cristóbal Colón y los navegantes españoles o italianos, que Américo Vespucio, etcétera, que vinieron después. Pero eran grandes navegantes. Quizás, inclusive hoy día, quizás sean mejor navegantes los noruegos que los suecos, pero de todas maneras, lo que es para destacar en esta novela, Sabias, Santas, Rebeldes, que muchas me ha sucedido, muchas colegas, amigas que están dedicadas a teorías del género, les ha interesado mucho estas historias, porque las mujeres vikingas eran unas mujeres sumamente independientes, que inclusive tenían la posibilidad, desde el siglo IX, desde el siglo X, póngale, de tener una familia constituida por varios esposos. Ellas elegían, digamos, los esposos. Es decir que las vikingas ya desde muy pequeñas, digamos, estaban acostumbradas a luchar y a sobrevivir con los grandes fríos que siempre hubo en esa parte del Polo Norte, las inclemencias de la naturaleza, propias de la naturaleza, y fueron de gran coraje y de gran cultura, ¿no? Así que me parece que esta novela, más allá de que es ágil porque hay descripciones y demás, ahora si después le interesa a sus oyentes, si a usted le interesa, le puedo leer un párrafo. Seguro. Esta cuestión ahí, señora Winkler, estas cuestiones de piratas y de sus mujeres, además el estilo de vida uno ve, obviamente alejado de lo que es la literatura, en las series que uno puede encontrar o películas vinculadas con los piratas nórdicos y la cuestión hasta de los mitos nórdicos, que tienen estas cuestiones tan particulares de encarar la vida, y seguro de las mujeres habrá sido un hecho particular. Si me permite, leo un tramo de una entrevista que le hacían al respecto de este libro. Dice: en esta nueva novela, además de la investigación rigurosa de la Europa medieval del siglo XIV, de Santa Brígida de Suecia, copatrona de Europa y patrona de las viudas, dice aquí, Winkler se abisma en el ser femenino, del cuerpo, el del deseo, el de la ficción, el del poder, el de los miedos y el de las tachaduras, al estilo bartesiano: tachar y escribir, reescribir, volver a escribir. En otro tramo indica justamente lo que usted hacía de mención, más allá de la historia de la santa escandinava, se cruzan las hermanas, la monja muerta en un atentado de la actualidad y la escritora desobediente, rebelde y solitaria. Ni la monja ni Inés, la filósofa, se apegan al modelo femenino de la buena mujer. Interesante. Y en último tramo dice:
la nueva novela de Paula Winkler se asienta y se arraiga y se despliega en la forma de decir las mujeres, algo que por ahí suena más postmoderno, pero que en la historia de la humanidad estas mujeres justamente tuvieron la posibilidad hasta de sobresalir al respecto de la labor de los hombres. Uh-huh. Tal cual, sí. Bueno, esa es una reseña que me hizo Valeria Badano, que es profesora en la Universidad Católica de Morón, en la Universidad Nacional de Luján, etcétera. Sí, creo que lo que es destacable es la valentía de estas mujeres y sobre todo en el caso de Santa Brígida, porque las beguinas eran mujeres de caridad, de pura acción, que nos enseñaron ya en el siglo XI, lo que pasa que acá yo las retomo en esta novela en el siglo XIV, pero ya habían empezado en el siglo XI, y tienen una visión de Dios totalmente distinta de la que podemos tener nosotros, ¿no? Ellas consideraban que Dios es pasaje, y eso me parece de lo más interesante, sí, ¿no? Sí, sí, no lo ven como una figura omnipotente, masculina, abstracta, digamos, como lo trató la Iglesia Católica y quizás también el propio Martín Lutero con el protestantismo, sino que van pasando a Dios y considerándose fuera del dogma, digamos. Lo que caracteriza a las beguinas era que estaban fuera del dogma católico. En cambio, Santa Brígida de Suecia, estaba con el dogma, pero estando con el dogma creó una una fundación propia según las reglas de San Agustín, y lo interesante es que escribió un libro que no lo termina de escribir ella, se lo dicta a un sacerdote amigo porque ya estaba muy viejita y muy enferma, que se llama Revelaciones, porque creo que una de las cosas que más de las indulgencias que más se tuvieron en cuenta para santificarla ya en ese momento es que ella desde pequeña, desde muy chica, tenía revelaciones. Por eso, además de ser una santa, era mística, ¿no? Sí, bueno. O las características que ya sabemos que tiene la mística. Si quiere le puedo leer un parrafito de Santa Brígida. Le escuchamos con atención, señora. Reitero, el libro se llama Sabias Santas Rebeldes, novela histórica de editorial Diotima de Buenos Aires, así que un placer poder escuchar un tramo de este libro. Perfecto. Europeos, capítulo 1. Atardece en el archipiélago. No se trata de un atardecer cualquiera. Ha dejado de nevar. El frío se toma por fin su descanso y un sol añorado, no por eso más radiante, ilumina ligeramente las playas de guijarros. El mar aquieta, los bosques vuelven a su vigor, florece, circunstancias todas a festejar, aunque todavía no sea midsummer el inicio del verano. Algunas embarcaciones viran lentamente como buscando un horizonte propio para conocer otras tierras más cálidas. Suecia es así, Suecia es boreal, nunca se está seguro del clima, lluvia y relámpagos, sol y nevisca. Todo puede suceder en cualquier estación del año en estas lejanas tierras. Catalina Ulfsdotter llegará por la noche con Greta. La mayoría de las siervas se encargó de la compra y ahora está cocinando una opípara cena, que madre e hija disfrutarán en paz. Carlos Ulfson viaja supuestamente a España y doña Brígida aliviada. Lee una saga. Con la cristianización desaparecieron muchos relatos, al igual que los caracteres rúnicos, y se cambiaron culturas, piensa. Podría decirse que ella no se dedicó a la filología, que conoció a través de Privet, pues los asuntos de Dios y de la política siempre la trajeron más desde su juventud primera, lo que no quita su pasión por el latín y otros idiomas. Por alguna razón le fascina más la Edda que la poesía escáldica. En esta última la sintaxis se desarrolla con frases entrelazadas y versos aliterativos que le molestan. La Edda, en cambio, es sencilla. Usa los kennings con moderación. Se trata de una poética anónima. Recuerda que debe emprender ella su texto acerca de las revelaciones en forma más organizada, aunque la difusión de sus ideas tomará un tiempo. No quiere abusar de la lengua literaria, eso sí, deben poder leerla tanto aristócratas como feligreses del pueblo.
Interesante párrafo leído, reitero, y agradezco, señora Paula Winkler, de este libro Sabias, Santas y Rebeldes, que dice tiene un total de 138 páginas y que forma parte de este libro. Dice de editorial Diotima, que seguramente ese será uno de los medios a partir del cual la gente puede acercarse a este material, al igual que de lo que recién mencionábamos de pulpos, mulitas y kiwis, relatos para adultos. Pero también, señora Paula Winkler, encontramos cuestiones interesantes que tienen que ver dentro de sus extensísimas publicaciones de investigaciones y de novelas. Encontramos Pandemia en el Sur, y otra que nos llamó la atención, Viaje a Escandinavia, mis nietos de invierno, crónica de viaje. ¿A qué hace mención ese trabajo suyo, señora? Sí, bueno, esta es una novela que en realidad es una especie de crónica de viaje, pero es más que una crónica de viaje, porque como toda crónica de viaje termina habiendo un viaje interno de la protagonista. Transcurre en Escandinavia, es un grupo de turistas, digamos, que viajan a Escandinavia, y es un viaje interno en donde, digamos, se ve los cambios que va teniendo conforme las vicisitudes del viaje la protagonista. Leo otro de los títulos que tiene que ver con su trabajo desde el comienzo. Hoy decíamos, menciona Los muros, cartas escritas en silencio para el viento, El vuelo de Clara, Avenida del Poder, El marido americano, Fantasma en la balanza de la justicia, un título sumamente interesante. Lo que recién mencionábamos, Viaje a Escandinavia, mis nietos de invierno, 2020, ensayo que es la semiótica, qué nuevos aportes puede hacer la semiótica al derecho, 2004, la costumbre en el derecho y el derecho en la costumbre, Zavala, una lectora con ética y localizaciones epistemológicas en La huella liberada, del año 2008, la globalización y la construcción social de la apariencia, lo que hoy usted hacía mención al respecto de la imagen, seguramente tiene que ver con eso, una lógica del sujeto como objeto, aportes posibles del psicoanálisis al derecho penal y la criminología, cuando la ley en sentido lato deviene en inconsistencia, el psicoanálisis como en vez de la ley, un título sumamente interesante, insularidad e insularismo, ¿dónde está el sujeto?, acerca de la relatividad de los datos inmediatos, Occidente, sobre la tristeza y pandemia del sur, una extensa labor literaria que digamos, surge dentro de ya su periodo de labor profesional, dentro de la carrera del derecho, del trabajo en las universidades. ¿Fue paralelamente esta labor suya de ir escribiendo los cuentos o surgió posteriormente, señora? Bueno, en realidad Los muros lo publiqué en forma concomitante con la judicatura. Yo estuve en el fuero tributario aduanero mucho tiempo y me especializaba en derecho administrativo económico, pero se puede decir que los libros últimos, más enjundiosos que escribo y ensayos, inclusive mi página literaria es después de que me jubilo en 2011. Justamente, señora Paula, habíamos encontrado esta página que seguramente es la que usted hace mención, de Aldea Literaria, Paula Winkler, escritora, que bien detallado y bien dividida las áreas que tienen que ver con la biografía, sugerencias antes de leer, biografía, cuentos, ensayos y poemas, crónicas y notas. Un lugar recomendable para visitarlo y para conocer. Respecto de su extensa labor, reitero, Aldea Literaria, ¿qué nos puede contar al respecto de esta página en internet y se la va actualizando a partir de su labor literaria? Sí, la página literaria en realidad es orientativa, no está todo el material mío exhaustivo, hay algunas cosas, algunas remisiones, está hecha con bastante humor. Yo suelo transitar en algunos cuentos, algunos relatos, el humor negro, el humor,
y una de las cosas que me caracterizan, creo, es que yo no insisto demasiado en la narratividad. Es decir, por eso yo siempre digo que mi lector lamentablemente no puede ser un lector testigo, ¿no? Es decir, un lector pasivo al que se le ofrece la lectura y siente goce o placer por leer, por la lectura en sí misma, sino que además tiene que ir armando la historia y sacando sus conclusiones, porque en realidad a mí la narratividad me aburre. Lo que pasa que, claro, uno para hablar así tiene que haber transitado antes el estilo narrativo, entonces yo hago muchos juegos con estructuras, con espacio-tiempo, utilizo mucho la técnica de lanzadera, que ahora está prácticamente, como dice Enrique Vilamatas, está prohibida la técnica de lanzadera porque no hay que molestar exageradamente al lector. Bueno, yo lo lamento. Yo como me aburro, yo necesito divertirme cuando escribo. Si lo que yo escribo no me gusta o me aburre, y bueno, ¿para qué lo voy a dar a luz y para qué se lo voy a ofrecer a los lectores? También una tiene que hacer un código de amistad y de respeto hacia el lector, ¿verdad? Es decir, primero le tiene que gustar a una para que después el lector o la lectora nos pueda acompañar y pueda gozar también de esas páginas que una escribe. Justamente lo que usted hacía mención, esto de algo del humor, encontramos, dice, cuentos, una nueva publicación, dice jurisdicción anómala, una dama, un gato persa y un mendigo. ¿Qué otra cosa por ahí puede sonar interesante? Dice, en ensayos, apuntes escépticos de comidas y extranjería sobre el sistema jurídico y sus semblantes, y en poemas algo interesante que es Y todo por el merengue. Así que en estas cuestiones hace interesante la visita a esta página. Reitero, es aldealiteraria.com.ar, y ahí uno va a ir acercándose a este precioso trabajo extenso, amplio respecto de Paula Winkler. Nosotros enormemente agradecidos, y también al respecto del conocimiento y la posibilidad a través de sus palabras de por ahí vincular a otras cuestiones que tienen que ver con otras cosas que uno vaya conociendo. Uno me pasa en lo particular a mí de escucharlo todos los días a Alejandro Dolina, y a partir de sus referencias, de sus historias, de sus mitos, de sus leyendas, uno va encontrando historias y mitos para ir y conocer e investigar. Y esto que usted hace mención, y justamente encontramos una de las entrevistas que le realizaban, y la frase es excelente, dice: ni las tiranías ni las democracias de baja intensidad consiguen matar la poesía. Entrevista a la ensayista Paula Winkler, sumamente interesante, y uno, como digo, poniendo simplemente el nombre de con quien estamos charlando, encuentra toda esta cantidad de material sumamente interesante para conocer. ¿Qué nos puede decir simplemente al respecto de esta interesante reflexión que recién mencionábamos, que dice: ni las tiranías ni las democracias de baja intensidad consiguen matar la poesía? Bueno, justamente hay un poeta norteamericano que hace referencia a que últimamente todo el que escribe poesía se considera poeta, y la verdad que no es así. Yo lo que rescato, por eso hablo de la poesía partiendo del viejo concepto griego de la poiesis, ¿no? La poiesis, es decir, la poiesis es un concepto mucho más abarcativo de un poemario o de versos, musicales o no, porque depende de que uno escriba poemas con métrica o haga versos libres y no siga tanto la musicalidad y haga más poesía conceptual, que también es interesante, sino que el concepto de poesía, para poder oponerlo a las autocracias, digamos, y a lo que yo llamo las democracias de baja intensidad, que son prácticamente hoy casi todas las democracias en el mundo, nos guste o no, eso es lo que sucede, quizás en algunos países más que en otros, pero es así. Es la poesía que implica un conjunto de un sistema de ideas propio y que al mismo tiempo revela un estilo de vida, ¿no? Es decir, significa la interpretación, significa la reflexión acerca del mundo, la propia conclusión. Es decir, un poeta no puede ser un sujeto objeto o un sujeto robótico que por lo tanto no es sujeto, sino que sería un sujeto anulado, sino que un poeta es aquel que
puede interpretar y caminar por sí mismo. Digamos, voy a citar un filósofo que no fue poeta, pero que escribía muy bien y escribía como escribiría un cuentista norteamericano que hacía filosofía así, que era Walter Benjamin, ¿no? Y Walter Benjamin justamente se murió, se suicidó prácticamente diciendo: mientras haya un pobre, mientras sobreviva y subsista la pobreza, seguiremos creyendo en mitos. Él destruía un poco la idea del mito porque hacía la distinción entre leyenda y mito, ¿no? Y yo aprovecho a decir, usted que viene de Corrientes, hay unas hermosas leyendas correntinas de toda esta parte litoral de la República Argentina. Es una tierra que yo quiero mucho porque mi cuñado, que durante muchos años vivió en la patria de Mempo Giardinelli en Resistencia, tenía una hermosa casa de veraneo en Paso de la Patria. Entonces salían con mi marido a pescar dorado. Bueno, en fin, justamente de los dorados hablo yo en Pulpos, Mulitas, Kiwis, y un poco haciendo, aunque el libro no se lo dedico a mi cuñado, fallecido ya con mi marido, pero son impresiones de la Argentina toda que a una le quedan, digamos, ¿no? Y justamente lo que hago es comparar salmones con dorados. Es un cuento largo, que por eso no lo leo acá, es un poco más largo, pero hago la comparación, como es un libro sobre animales, entre los salmones del norte, del norte del mundo, de allá lejos del Polo Norte, y los dorados del delta y los dorados del litoral argentino. Cuestiones sociales, económicas, de riqueza y de pobreza seguramente vinculadas a estas comparaciones, estas cuestiones que usted me menciona dentro de este último libro. En Pulpos, Mulitas, Kiwis en realidad hay leyendas, ahora le puedo leer algunas. Hay cuentos breves y hay algunos cuentos que pueden ser interpretados como alegorías, porque en este librito, que es un libro pequeño de muy pocas páginas, pero bellísimo, bellísimo, porque tiene unas ilustraciones preciosas, que me editó Vinci Guerra y que ilustró Carolina Peralta, utilizo mucho el simbolismo, ¿no? Después de haberlo escrito y después de haberlo publicado, me acordé, porque la verdad es que no, claro, me acordé, un escritor, cualquier persona que escriba o que haga arte, tiene capas infinitas de toda la cultura que estuvo abrevando desde que nació. Y de pronto me acordé de Alicia en el País de las Maravillas, me acordé de Lewis Carroll, de la razón por la cual Lewis Carroll escribió esos personajes tan recordados en la época victoriana, tan luego, ¿no? Y cuando terminé el libro dije, uy, hay algunos cuentos, claro, que pueden ser leídos narrativamente, siguiendo la línea, digamos, de la narratividad, o también pueden ser interpretados simbólicamente como una especie de pincelada de la época, ¿no? Seguro. Señora Paula, si quiere compartir, nosotros muy agradecidos, algún tramo de este otro libro, justamente que también se puede adquirir y que suena tan interesante, estas cuestiones de vincular elementos animales justamente con situaciones vividas y seguramente con situaciones sociales y personales de las personas. Bueno, acá van dos microrelatos. Ardillas. Chip y Dale luchan contra el pato Donald y molestan a Pluto cuanto pueden. Son veloces traviesas que el espectador admira. Se ignora si por estas batallas animadas o porque en la vida real demuestran su picardía. Nada ni nadie las amedrenta. Gaviotas. Mis gaviotas no inspirarían nunca a Richard Bach. Sobrevuelan el lago Nahuel Huapi sin que el deseo las estimule. Apenas su propia necesidad. No buscan una perfección que desconocen. Se hamacan entre la soledad y los turistas que algunas veces al año las avistan y fotografían. El sur cobija a estas gaviotas. No son románticas, aunque tampoco odiosas. Elegantes y conscientes trabajadoras, a ellas el medio les basta.
Preciosos textos, nosotros agradecidos respecto a lo que recién mencionaba de Chip y Dale. Por ahí uno lo relaciona con estas cuestiones de la rebeldía de las mujeres y de lo que usted decía de las capas que uno se va formando con la historia, de los viajes y del conocimiento de lugares. Habrá sido esta cuestión de la mención de los libros y de las gaviotas. Así que, señora Winkel, leo acá, cosa que me tenía interesado, esta cuestión del apellido suyo. Dice, es austríaco, de Salzburgo, respecto de este origen de Winkel. Así que nosotros agradecidos por la posibilidad de la charla y seguramente en otro momento volveremos a invitarla al programa para seguir conociendo más, aprendiendo y disfrutando de su trabajo. Bueno, yo al contrario, le agradezco a usted, fue muy grata la charla. Así que estoy a disposición de sus oyentes y a usted también. Reitero simplemente para la despedida, señora, si puede mencionar de qué forma, aparte, como decíamos, de esto de con el nombre encontrar diferentes lugares de su trabajo, pero si en particular usted le dedica tiempo a un lugar para que la gente pueda acercarse y conocer más de su trabajo dentro de las redes, de las páginas de internet. Si lo pueden mencionar para que la gente lo vaya acercándose a su trabajo. Sí, perfecto. Bueno, yo tengo actualizada la página que es www.aldialiteraria.com.ar y en las redes estoy solamente en Instagram y es @aldea_literaria. En el Instagram hay vídeos, hay comentarios y reseñas de otros libros que no son solamente los míos, porque me dedico también a otros escritores. También hay cuestiones relacionadas con cultura, fundamentalmente museos, viajes, algo de mi familia a veces también y de mi biografía. Y allá también en Instagram, en aldea, @aldea_literaria, pueden ver también las presentaciones futuras que voy a hacer de los libros, por ejemplo ahora de Pulpos, Mulitas, Kiwis, el 23 de septiembre presentamos con Viviana Rosenblit y la ilustradora Carolina Peralta en la librería Paradigma. Hay también algunos cuentos, hay algunos poemas. Yo no soy poeta, creo que transito la poesía, nada más no me considero poeta porque es un don divino del que yo carezco. Es lo único que me lleva más tiempo y no todo el tiempo hago poesía. Tengo algunos poemas, tengo inclusive un libro objeto que publiqué allá por el año 2004, creo que fue, Cuentos perversos y poemas desesperados, que es un libro objeto también, que publiqué con la editorial Longseller, pero yo fundamentalmente me considero novelista y narradora, y también ensayista, porque he hecho mucho ensayo, ¿no? Eso también. Justamente hoy hacíamos mención al respecto de su extensa labor de publicaciones. Nosotros, reitero, el agradecimiento y en otro momento volveremos a molestarla, así que gracias por la entrevista, señora Paula. No, gracias a usted, que esté muy bien en Corrientes y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, señora. Hasta luego. Adiós. Compartíamos la entrevista